Bien, los protagonistas de hoy vamos a estar hablando con nuestro invitado, Martín, la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Sí, tal vez la enfermedad donde sufre más el entorno, la familia, que hasta el propio que tiene la enfermedad, pero lo charlaremos con el invitado de hoy, que es especialista, obviamente, y varias consultas más al respecto. Y que tiene que ver también con que es una enfermedad que comienza un tanto silenciosa, ¿no? Sí. Con algunos síntomas que obviamente hay que tener en cuenta y que hay que recurrir al médico y hacer la consulta pertinente. Pero bueno, le damos la bienvenida al doctor Diego Sarasola. Él es especialista en neuropsiquiatría. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar con una definición de qué es el Alzheimer. Bien, está bien empezar por ahí, porque hay mucha confusión al respecto. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que nosotros llamamos neurodegenerativa, o sea que produce una degeneración en las neuronas, que son las células que están en el cerebro. Sí. Digo esto porque es muy común confundir términos como demencia senil, arteriosclerosis, etc. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad específica, que conforme avanza genera un cuadro que se llama demencia. Bien. En realidad demencia es un término mucho más amplio, que abarca cierto nivel de deterioro y que puede involucrar otras causas. Hay demencia por causa vascular, demencia del pugilista, del boxeador, hay una demencia por alcohol. Pero la enfermedad de Alzheimer en sí mismo es una enfermedad que afecta al cerebro. Bien. Doctor, ¿y es una enfermedad que aparece con qué tipo de síntomas? En realidad es una enfermedad que aparece con una enorme variedad de síntomas. Clásicamente, y lo más frecuente, es que aparezca con olvidos. Bien. O sea, si uno tuviera que hacer una especie de escala de los síntomas que pueden aparecer, aparece con olvidos, con alguna dificultad para encontrar las palabras. Lo que pasa es que cuando uno dice esto, cunde el pánico, porque todos tenemos momentos de olvidos o que no nos sale algún término. A esto lo llamamos anomia. Anomia es perder la etiqueta del término. Yo puedo no conocer la palabra vaso o copa, Sí. o no salirme, pero igual sé lo que es una copa, sé lo que es un vaso, sé el contenido, sé el significado. Entonces los olvidos, las anomias, y muchas veces ocurre con cambios de carácter. Personas que siempre se manejaron de cierto modo empiezan a manejarse de un modo distinto. Lo que sí es importante aclarar es que ninguno de estos síntomas tiene especificidad. O sea que no es que la aparición de este síntoma es sinónimo de que tiene esa enfermedad. Ahora, doctor, esto que recién decía, ¿cuánto de cierto y cuánto no? Esto que por ahí lo sufre más el entorno que el propio que tiene Alzheimer. Sí, eso es bastante cierto. Como todo en medicina no es 100%, pero sí. Esto ocurre por lo siguiente. Esta enfermedad, en sus inicios, la mayoría de los pacientes son conscientes de que algo sucede. Hay un pequeño grupo, pero no importa, que tiene un término difícil que se llama anosognosia, que es cuando no son conscientes para nada. Que es el caso clásico donde viene la familia y el paciente dice, no, yo vengo porque me traen, pero yo estoy bárbaro, los que están mal son ellos. Pero en general lo que uno observa es que este deterioro progresivo, pensemos que es una enfermedad progresiva, que avanza cada vez con más fallas de memoria, con trastornos de conducta, el paciente empieza a dejar de percibir esto como parte de la propia enfermedad, porque en definitiva, al afectarse el cerebro, se afecta el órgano que también nos autoevalúa todo el tiempo. Entonces el paciente no es consciente, y ahí viene esto tan correcto de decir que en general termina siendo sufrida mucho más por todo el entorno que por el paciente en sí mismo. Y hay cierto grado de conciencia del que sufre el Alzheimer. Digo, cuando la persona se da cuenta que a quien le habla el otro dice, pero sí, ya lo hablamos recién, o ¿te acordás que yo te dije que soy tu nieto? ¿Te acordás que yo te dije que soy tu sobrino? Ahí hay cierto grado de conciencia o no, la enfermedad Bien. te limita también en ese La enfermedad aspecto. limita, sin dudas, pero hay que tener en cuenta que la conciencia de enfermedad no es blanco-negro, no es un interruptor de luz que uno tiene conciencia, lo apaga y no tiene más conciencia, es un degradé. O sea, yo siempre digo a los pacientes, uno no tiene, o a las familias, uno no tiene 40 grados de fiebre sin antes tener 37, 37 y medio, 38. La conciencia ocurre algo parecido en general. O sea, generalmente el paciente al principio, de hecho, sobre todo si tuvo familiares que lo padecieron, dicen, che, yo me estoy olvidando. Es más, muchas veces vienen pacientes que no tienen enfermedad de Alzheimer, tienen olvidos por estrés o por las múltiples causas que pueden causar olvidos, pero el solo hecho de tener un paciente le desencadena la alarma. Claro. En el caso específico de los que sí tienen enfermedad de Alzheimer, al principio sí. Y a veces
no tienen conciencia de enfermedad en el sentido completo del término. Yo soy médico, si a mí me diagnostican una enfermedad, yo sé bastante lo que implica, lo que significa el pronóstico, pero tienen lo que llamamos conciencia de síntoma. Se olvidan y se pucha, qué mal estoy. La verdad, si yo siempre me acordaba y se angustian, se ponen mal, entonces tienen conciencia de síntoma. Esto es caso por caso. Lo que uno le explica a la familia, sobre todo, que esto es lo más importante, es que no tienen que remarcar eso. O sea, no es una... Uno entiende que esto ocurre, ¿no? Claro. Pero no es una buena respuesta a él, pero te lo acabo de preguntar, Claro. pero me lo acabas de decir. Uno, de hecho, en estas enfermedades trabaja, te diría, casi más con la familia que con el paciente en sí mismo, por esto que acabas de decir. Doctor, ¿y a qué se debe, más o menos por lo que uno lee o se informa, que tienen recuerdos de hace 40 años y no de lo que sucedió hace un rato? Bien, eso es correcto, primero. Nosotros decimos como norma orientativa que se olvidan de adelante para atrás, o sea, se olvidan lo más reciente y por eso mucha gente dice, no, yo me acuerdo bárbaro. Hablan de la infancia, los que son inmigrantes hablan de su pueblo natal. Esto ocurre porque las primeras estructuras cerebrales implicadas en la enfermedad y afectadas son las que elaboran el recuerdo reciente. Digamos, hay que entender cómo funciona la memoria. Este hecho que estamos hablando nosotros ahora, en algún momento ustedes van a empezar a recordarlo, forma parte del recuerdo reciente. Quizás no recuerden la charla exacta, quizás recuerden que yo tenía guardapolvo o no, quizás no recuerden mi nombre, pero van a recordar el hecho. Conforme pasa el tiempo, eso se va consolidando a una memoria de largo plazo. Nosotros estamos permanentemente introduciendo, eliminando también, recuerdos en la memoria de largo plazo. Entonces, el paciente que tiene afectados estructuras que son, no importa, hipocampo, lóbulos temporales, que es lo que uno mira cuando mira una resonancia de cerebro, por ejemplo, pierden esa capacidad de incorporar nueva información. Entonces, es muy frecuente que recuerden sus compañeros de primario, pero no con quien cenaron ayer. Entonces, eso que decís es correcto. Uno en general pierde los recuerdos de lo más reciente a lo más remoto. Doctor, ¿se puede trabajar de alguna manera, no digo para evitar la enfermedad, pero sí para que sea lo menos grave posible? Sí, se puede trabajar y se debe. En realidad, la pregunta es muy interesante porque uno escucha muchas veces tal cosa previene, tal cosa previene. En realidad uno debería decir tal cosa disminuye el riesgo. No existe hoy, con el desarrollo actual de la ciencia, prevención en el sentido de la vacuna contra el sarampión o contra otra enfermedad. Pero sí ha demostrado la ciencia que hay muchos modos de prevenir esta enfermedad. No es hereditario tampoco, ¿no? Sí. En parte sí. Es hereditaria. En realidad hay dos tipos de Alzheimer. Hay un Alzheimer llamado juvenil, un Alzheimer que empieza a edades más o menos de 50 a 45 años, es un Alzheimer de alta carga genética, hereditario. Nosotros, en el instituto que yo dirijo, el Instituto Luria, firmamos un convenio con FLENI en investigación en esto. Son casos extremadamente raros, no son para nada los más frecuentes. Y después los casos más frecuentes, llamados Alzheimer esporádicos, tienen una carga hereditaria, pero esto no significa que se hereden. Esto es algo parecido con muchas enfermedades. En el cáncer de mama, si una mujer tuvo cáncer de mama, seguramente a la hija la estudien más seguido, pero no está condenado a tenerlo. O sea, hay un componente genético. Pero lo que sabemos hoy, y esto es muy interesante en base a la pregunta que me haces, que no lo sabíamos hace solamente 20 años, es que los factores de prevención, que antes pensamos que eran cardiovasculares nada más, hipertensión, obesidad, diabetes, sedentarismo, también son factores de prevención en la enfermedad de Alzheimer. Yo recibo esta pregunta muy frecuentemente, el hijo de un paciente dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y uno dice, bueno, lo que puedo hacer es, hay una frase que es muy repetida, la han dicho muchos cardiólogos, pero no por repetida deja de ser cierta, que es cuidar el cerebro como se cuida el corazón. En concreto, para disminuir el riesgo de esta enfermedad hay que hacer actividad física aeróbica, actividad intelectual, mantener redes sociales. Las redes sociales reales, no las de la web, son un estímulo cerebral muy importante. Vos pensás que vos te encontrás con un compañero tuyo de colegio secundario y automáticamente se activan en red miles de recuerdos que vos por ahí ni te acordabas que podías tenerlos, sobre cómo era él, sobre cómo eran sus padres, y empezás a hablar, interactuás. Todo eso es estímulo cerebral. Y después hay, desde lo demostrado, solamente las dietas del estilo dieta mediterránea, o sea, dietas bajas en ácidos grasos saturados, ricas en aceite de oliva, en pescado, en esas cosas, sí. Lo que no ha demostrado todavía que tiene gran, y se comercializa mucho, por eso lo quiero remarcar, son los suplementos vitamínicos per se. O sea, estamos inundados de suplementos vitamínicos y que no sirven para nada, en este caso, ¿no? Eso de la memoria. Exactamente, no voy a hacer nombres propios, pero
Yo siempre digo que soy una máquina de sacarlos. Los pacientes se tapan y en realidad no tiene sentido. ¿Eso no sirven para nada? La indicación de las vitaminas es el déficit de vitaminas. No sirve para nada en cuanto a mejora. ¿Puede repetir esa frase? Lo contrario Claro, sería. la indicación de los suplementos vitamínicos Sí. es si el paciente padece un déficit vitamínico. Nosotros Claro. cuando, por ejemplo, en una Claro. primera consulta de un paciente por falla de memoria, uno pide una batería de estudios. Hacemos una evaluación cognitiva, que es un test de memoria, más complejo que eso, un test de las funciones cerebrales, pedimos una resonancia y pedimos un análisis de sangre, donde sí pedimos vitamina B12, varias vitaminas, que si están disminuidas, ahí sí hay que darles. Lo que no sirve es taparse de suplementos vitamínicos pensando que hacemos prevención. Si no se necesita. No se necesita. Si no se Claro. necesita, no hay que hacerlo. Doctor, se me viene a la mente esto de los talleres que se brindan para la gente de la tercera edad, que tienen que ver con talleres de memoria, pero también este incentivo que tienen a hacer la sopa de letras, ¿no? Una manera de activar el cerebro permanentemente. Sí, todo eso sirve en distinta medida. Nosotros, de hecho, tenemos en el Instituto talleres de memoria, PAMI tiene talleres de memoria, un montón de lugares tienen. Nosotros fomentamos porque tiene una doble función en ese caso. Estimular la memoria y estimular el contacto interpersonal con otros. Claro. Siempre los familiares me dicen, bueno, ¿en casa qué puedo hacer? Leer. Lo que hay que entender con la lectura, y esto les debe pasar a ustedes también, la lectura en sí mismo muchas veces es un fenómeno pasivo. Les ha pasado muchas veces seguramente que leen un libro, pasan 3, 4 hojas y no se dieron cuenta y ni se dieron cuenta que estaban leyendo. Nosotros preferimos la lectura comentada. A Una conciencia lectura a sería. conciencia, comentándolo con otro, que el otro le haga preguntas, siempre tratando de bajar la carga de estrés, porque al paciente no le gusta sentirse evaluado. Y en Claro. cuanto a sudoku, sopa de letras, todo lo que se pregunta, todo aporta, porque la idea es mantener la mente activa. Pero yo quiero hacer mucho hincapié también en lo que aporta el ejercicio aeróbico para el Bien. cerebro. Ya no estamos hablando de lo obvio que es el estado físico, el corazón, Sí, no. sí. Está muy demostrado que mantener una actividad aeróbica frecuente, que es caminar, no estoy hablando de salir a correr ni nada, en personas de edad, mejora el estado cerebral. Bien. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento para esta enfermedad? El tratamiento para esta enfermedad podemos dividirlo en varias ramas. Hay drogas específicas que se usan para esta enfermedad, ese es un punto que es muy específico, no sé si tiene sentido desarrollarlo, pero son de nuestro conocimiento. Sí. Hay un tratamiento que nosotros llamamos no farmacológico, que es tan importante como el otro, que tiene que ver con la estimulación cognitiva, que son estos talleres de memoria. Nosotros tenemos en la institución, y en otros lados, por supuesto, hay también terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, distintas ramas. Este tratamiento es multidisciplinario en serio. Sí. Y una parte que es clave, que tiene que ver con las primeras preguntas que me hacían, es el trabajo con la familia. El trabajo con la familia, que tiene que ver con prevención de errores al actuar. Hay que entender que las personas que conviven con estos pacientes tienen un cuadro de estrés, se llama estrés del cuidador, porque están con alguien que pregunta todo el día, o que por ahí no duerme, Claro. o que por ahí camina sin cesar. Y otro punto que muchas veces nos hace hincapié, que para mí es clave, es el control clínico. Nosotros no atendemos ningún paciente que no tenga un clínico de cabecera. O sea, el buen estado general del paciente hace a la salud cerebral. Una simple infección urinaria puede descompensar a un paciente que tenga enfermedad de Alzheimer. Entonces, es muy importante volver al viejo concepto de la medicina tradicional, en que la persona es una persona, no es un estómago, un corazón, un cerebro. Entonces, cualquier alteración, insisto, una infección urinaria, un cuadro de deshidratación, muy común en los ancianos, puede generar una recaída de su cuadro general. Pero todo esto que decía, la droga, o bueno, los ejercicios, ¿qué es lo que hacen? ¿Ayudan a sobrellevar mejor la enfermedad? Sí, todo está bien, porque no lo había aclarado, está muy bien. No hay ningún tratamiento curativo. Uno acompaña a la enfermedad para dar la mejor calidad de vida posible. Pero esto hay que aclararlo bien porque no es poco. Si ustedes piensan, en realidad la medicina no cura mucho. O sea, yo cuando a un paciente le digo, me preguntan específicamente si tiene cura, le digo que no, y se ponen mal, digo, bueno, a ver, nombren enfermedades. Y empiezan, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo. La mayoría de las enfermedades son crónicas en medicina. Salvo algunas infecciones, algunos tumores, algo que se resuelva por cirugía. En general, el médico debe acompañar ese padecimiento con la mejor calidad de vida posible. Lo que pasa es que lo que sí tenemos hoy son herramientas que retrasan parte de la evolución. Entonces, retrasar la evolución en una persona de 80 años no es poca cosa. Y mejorar la calidad de vida del paciente y del entorno. Pero sí es cierto que no tiene tratamiento curativo. Claro, porque en realidad son enfermedades que generan como cierto temor o pánico cuando uno las nombra nomás. Y en realidad el ejemplo que usted dio recién de la hipertensión, la diabetes, que son enfermedades crónicas, estamos
exactamente en lo mismo, ¿no? Y se apunta a mejorar la calidad de vida del paciente. Apuntamos a que, sí, es cierto que en lo que dije, tanto hipertensión como diabetes, uno ha logrado mucho avance y mucho tiempo de normalidad. Pero lo que es cierto también es que hay palabras muy duras en medicina. Alzheimer, epilepsia, cáncer. Sí. Son palabras que tienen un peso específico muy grande. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno los dice y mucho cuidado cuando uno los diagnostica. Porque tienen un peso real y un peso simbólico. Claro. Toda la gente tiene una idea de Alzheimer que quizás no sea la correcta. Muchos lo asocian a locura, muchos lo asocian a incontinencia. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que puede tener síntomas psicóticos, que puede generar incontinencia en algún paciente, pero no significa exactamente eso. Ni que sea la totalidad de los casos tampoco. No, en absoluto. Claro. Por eso es tan difícil a veces hablar. O nosotros tenemos siempre una lucha, los médicos, ustedes lo sabrán muy bien, con Google, porque un paciente tiene 3 síntomas, los pone en Google y ya tiene el diagnóstico. Sí. Y esto no es cierto. Uno siempre dice, uno no puede prohibirle a un paciente que acceda a eso porque está en nuestra vida. Ya. Antes de El Google tema es que igual como- estamos todos, ¿no? Porque todos somos médicos. Por supuesto. Son muy pocos los que todos tienen el opinamos. título, pero todos somos médicos. No porque a mi tía le pasó, no porque yo tuve una vez algo parecido, y enseguida diagnosticamos, damos De hecho, remedio, todo. hay una cosa muy importante que vos hiciste hincapié recién, que es, aún si vos tuvieras un familiar con una enfermedad bien diagnosticada por un médico capacitado, etcétera, eso no significa que sea representativo de este otro Claro. paciente que tengo yo. Claro, tal cual. Entonces el todos somos médicos juega en esto. Tómate esto, si a mi tía se lo dieron y anduvo bárbaro. Sí. Nosotros luchamos todo el tiempo con esto. Lo entendemos, lo que no tiene que hacer nunca un médico es enojarse con el paciente o la familia, porque también es una tendencia natural. El cerebro funciona por asociaciones. Si A le siguió B, yo creo que A produjo B. Y esto no es así siempre. Y C es el remedio. Exactamente. Sí. Y además estamos formados en una sociedad que nos pide soluciones rápidas. Sí. O sea, es muy frustrante para un paciente que venga a verme porque el paciente no puede dormir, que yo no le dé algo que le haga dormir al otro día. Claro. Entonces eso involucra otra cosa que nos está faltando en el quehacer médico, que es tiempo. Doctor, Tiempo ¿y para hablar. han aumentado los casos de Alzheimer? ¿Se mantuvieron estos últimos años? No, han aumentado. Han aumentado por varios motivos. El primero es que se conoce más y se diagnostica más. Claro. Con programas como este, difusión, el nombre, se habla mucho más hoy que hace 20 años. Pero la otra causa es que es una enfermedad que está directamente relacionada con la edad. El principal factor de riesgo para esta enfermedad es la edad. Por lo tanto, conforme la humanidad vive más, que es lo que ocurre, hay más casos. Para darles una idea del impacto que esto genera, hace 4 años yo tuve la suerte de estar en el Congreso Mundial de Alzheimer en París, y el cierre lo hizo Sarkozy. O sea, el presidente de la nación fue a hablar, porque esto es un impacto económico gigantesco. De hecho, muchos lo llaman la pandemia del siglo XXI, que tiene relación con que, bueno, vivimos más. Ustedes piensen que si tomamos todo el grupo de población de mayores de 85 años, aproximadamente del 45 al 50% ya tiene enfermedad de Alzheimer. Entonces, es una consecuencia lógica de la prolongación. Hemos prolongado la vida, tenemos que pensar con qué calidad de vida lo prolongamos. Claro. Doctor, muchas gracias. La verdad que muy interesante. No, gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pequeña pausa. Una pausa muy chiquita, ya regresamos con nuestro magazine. Imagen Platense, el canal de la ciudad.